¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciados alumnos? Hoy nuevamente nos convoca un tema que se trata de la interacción social. Veamos en qué consiste este tema. Por interacción social se entiende el lazo o vínculo que existe entre las personas y que son esenciales para el grupo. Sin la interacción social, la sociedad como tal prácticamente no funcionaría o no existiría. Es bueno acotar que las relaciones sociales no se limitan al ámbito familiar o de parientes. Es mucho más abarcante porque también implica las relaciones en el trabajo, en la política, en los clubes deportivos, en los centros educativos, en el vecindario. Es decir, es mucho más abarcante que el ámbito familiar. Veamos el contenido de los procesos sociales. El contenido incluye siempre la conducta entre dos o más personas, compartida simultáneamente, por supuesto, entre ellas. Por eso de ahí el nombre que procesos sociales. Necesariamente tiene que darse entre dos o más personas. Luego tenemos el siguiente punto que nos dice la universalidad de los procesos sociales. Las formas principales de las relaciones sociales difieren ampliamente de una sociedad a otra, pero existen y se pueden observar en todas partes. O sea que las conductas, las costumbres, la cultura de un país es totalmente diferente una de otra. Ahora veamos cómo se clasifican los procesos de interacción social. En este aspecto existen dos amplias clasificaciones o categorías de procesos sociales. Por un lado tenemos los procesos conjuntivos, que serían las relaciones positivas. Y por otro lado tenemos los procesos disyuntivos o las relaciones negativas. Veamos la diferencia primeramente. Nos dicen que los procesos conjuntivos son relaciones, por supuesto, positivas y por las que las personas se atraen entre sí y se integran. Constituyen una expresión de las virtudes sociales de justicia, altruismo, amor. Las personas que participan logran un objetivo considerado, claro, deseable para ellas, y sirven para mantener la sociedad como un organismo vivo. Es decir, las relaciones son positivas y las personas hace que las personas se junten, se ayuden entre sí, se identifiquen en un objetivo común. Y los procesos conjuntivos nuevamente se dividen en tres. Son la cooperación, la asimilación y la acomodación. Veamos la cooperación. Se da cuando dos o más personas actúan conjuntamente en la prosecución de un bien común. Es la forma más habitual de interacción y es un requisito esencial para el mantenimiento y la continuidad de los grupos y la sociedad. La cooperación es uno de los procesos conjuntivos más fuertes. Es una relación recíproca y evidentemente no puede ser unilateral, porque para ayudarle a una persona, para ayudarle a la otra debe haber como mínimo dos personas. Uno no puede ayudarse a sí mismo. No sería una cooperación. Tampoco exige una cantidad exacta de igual esfuerzo por cada una de las partes. Es decir, si yo le ayudo a una persona con una gran intensidad, con un gran porcentaje o 10 veces, yo no debo pretender que ella me asista con el mismo esfuerzo en la misma cantidad. Las personas en la cooperación aportan sus esfuerzos en forma conjunta y casi simultáneamente, y para lograr un objetivo, por supuesto. A veces una de las partes logra más que la otra respecto al bien deseado o al objetivo perseguido, pero en la cooperación más interesa el proceso que el producto. Es decir, en un barrio la vecindad se une y realiza actividades lucrativas, llámese pollada, llámese rifa, llámese bingo, con el objetivo, por ejemplo,
de empedrar la calle de un vecindario. Acá se da el ejemplo de una cooperación. Vayamos a la asimilación. Cuando dos o más personas aceptan y realizan pautas de comportamiento de la otra parte. Una persona, una categoría minoritaria es asimilada por un grupo o una sociedad. En la asimilación tampoco es un proceso unilateral. Debe haber dos o más personas, porque ambas participan recíprocamente. Una la asimila a la otra. Aun cuando una de ellas resulte más afectada que la otra, independientemente de eso. A veces la diferencia de idioma, religión, riqueza y educación suelen ser obstáculos importantes para la asimilación. Un ejemplo de asimilación es cuando un niño ve por primera vez a una cebra y lo nombra como si fuese un caballo, porque la forma de la cebra es bastante similar, es casi igual a la de un caballo a excepción del color, pero el niño eso lo asimila como un caballo. Entonces, esto es un ejemplo de asimilación. Otro ejemplo es cuando un niño también recibe por primera vez un biberón y lo primero que hace es intenta chuparlo, pues su experiencia con el pezón materno le ha preparado para que relacione ese objeto con el pezón materno. Entonces ahí se da también la asimilación. En lo que respecta a la acomodación, nos dice que es una forma de proceso social, también en que dos o más personas actúan mutuamente con el fin de impedir, reducir o eliminar los conflictos. La acomodación ocurre cuando se ha superado un conflicto y los sobrevivientes aprenden a adaptarse y ajustarse unos a otros. Por eso se lo llama acomodación, se acomodan entre sí. Es un medio de vivir en paz y de coexistir. Existen diversos grados de acomodación. La mera tolerancia entre las personas es una acomodación. Se le tolera a las personas a pesar de su personalidad, la forma de expresarse, de conducirse ante los demás. La componenda también es un grado de acomodación, proceso en el que una de las partes hace concesiones a la otra, como se suele decir, cede a la otra, por la paz, por una forma de vivir en paz. El arbitraje y la conciliación también son acomodaciones. En una sociedad compleja, en la que la persona participa en varios grupos, puede cooperar en uno y acomodarse también en el otro. Y un ejemplo de acomodación, vayamos nuevamente al ejemplo del niño que contempla por primera vez la cebra y lo llama caballo. Sin embargo, un familiar, una persona, le dice al niño que eso no es una cebra, que es un caballo, o viceversa. Entonces el niño incorpora y acomoda nuevamente ese nuevo aprendizaje a su padrón mental. Entonces lo que hace el niño es acomoda ese nuevo aprendizaje y lo hace de manera conforme le van enseñando. Otro ejemplo es cuando a un niño se le da una pelota de trapo y lo chuta y se da cuenta de que no rebota de la misma forma que lo hace una pelota de goma. Entonces ese niño, su concepto que tiene de la pelota se va ampliando y acomoda la nueva diferencia entre objetos que son similares. Ambos objetos, tanto la pelota de goma como la pelota de trapo, son redondas, y con ambos objetos él juega la pelota. Sin embargo, él se da cuenta que hay una diferencia y amplía ese concepto que tiene de la pelota como una esfera
y acomoda eso y dice, no, apareció este objeto de trapo, también yo lo puedo jugar y chutar, pero no rebota de la misma forma. Luego vamos a la segunda clasificación, que son los procesos disyuntivos, que dijimos que son las relaciones negativas. Las personas se distancian, ellos generan la distancia entre las personas y se tornan menos solidarias. Los procesos disyuntivos expresan los vicios sociales de la injusticia, la hostilidad y el odio. Las personas participan, o por lo menos tratan de impedir que los demás logren su objetivo. Los participantes están en pugna y no en armonía como en la cooperación, en la acomodación y en la asimilación. Y los tres procesos sociales disyuntivos son el conflicto, la obstrucción y la competición. Veamos el primero, el conflicto. Nos dice que es la forma de interacción en el que una o más personas tratan de excluirse mutuamente, ya sea aniquilando una parte de la otra o reduciéndola a la inacción. Su forma más elemental es el conflicto armado, en el que amplios grupos de personas se enfrentan en combate y tratan de destruirse unos a otros. Estamos refiriendo en este caso al conflicto armado. ¿Se dan cuenta cuál negativo es el conflicto? El conflicto en todas sus formas siempre será un proceso, una relación social negativa desde todo punto de vista. El conflicto es un medio para un fin. Cuando se habla del conflicto, la idea entre jóvenes y personas mayores, entre dirección y trabajo, no coinciden con el concepto. Luego tenemos la obstrucción. Cada una de las personas o grupos contrarios tratan de impedir que otros logren sus objetivos. Se obstruye que otros logren el objetivo, tanto si la persona o el grupo desea obtenerlo o no. Es una forma cortés y elegante de conflicto. Es también un conflicto, pero una variante. Implica hostilidad y antagonismo, pero sin actuar directamente ni de frente, al contrario. O sea que la obstrucción sería una forma hipócrita del conflicto en términos un poco más fáciles. A veces la obstrucción se da dentro del proceso de cooperación. Por ejemplo, dos sectores de un parlamento, pongámoslo un partido colorado y liberal, deben encontrar alguna forma de cooperación para el bien público del país, aunque se empeñen en obstruirse. Entonces una de las partes le pone trabas, dice no, esto no conviene, entonces destruye la idea del otro simplemente para obstruir ese proyecto del otro partido, de la otra ideología partidaria. Y por último tenemos la competición, cuando dos o más personas se esfuerzan por lograr un mismo objetivo. En la competición los individuos enfocan su atención en el objetivo que quieren lograr y solo secundariamente en la parte contraria como tal. Todas las personas compiten por un objeto y la competencia es más fuerte si el objetivo o escaseo es de gran valor. La competición se lleva a cabo en forma pacífica y tiene unas reglas formales, como la regla de juego de las cartas. La extensión y el grado de competición es mayor en una sociedad dinámica de clases abiertas, en la que son varias las oportunidades. Bueno, vemos entonces que tenemos dos clasificaciones, las positivas, que son la cooperación, la acomodación y la asimilación, y las negativas, o las disyuntivas mejor dicho, son las negativas, que son el conflicto, la obstrucción y la competición. La competición sería totalmente lo contrario que la cooperación. En la competición prima el individualismo. Lo importante es que yo llegue, no importa que todos lleguemos, por decirlo así. Bueno, hasta acá por hoy damos un punto final a este tema, y Dios mediante nos encontramos en la siguiente clase.
Hasta pronto.